Ok, bueno, a ver, estábamos en esta discusión de, bueno, de cómo se usaba el teorema de Stokes para decir algunas cosas. Y bueno, voy a tratar de empezar otra vez con la discusión. De hecho, pues lo que queremos hablar hoy es de campos solenoides, ¿no? Y bueno, la primera observación que estábamos haciendo el otro día es que, es que si teníamos que el rotacional de F era cero. Bueno, a ver, a lo mejor tengo que decir antes que F es un campo definido en una región que está contenida en R3 y va a R3 y es de clase C1, ¿no? De clase C1. Y entonces habíamos dicho que si teníamos que el rotacional era cero, si eso implicaba que toda integral de línea era cero. Bueno, que toda integral de línea sobre f era cero. Acuérdense que el teorema de Stokes lo que nos decía era que uno podía cambiar una integral de superficie, o sea, la del rotacional, en una superficie, la podía cambiar por la integral de f sobre pues la frontera de la superficie. Ajá. Eso es lo que decía el teorema de Stokes, ¿no? Chin, no sé si quiero ponerlo aquí, ya me arrepentí. Pero bueno, a ver, si el rotacional es cero, a nosotros nos gustaría poder decir que entonces la integral sobre sobre cualquier línea de f es igual a cero. Chin, aquí me faltó la parametrización. Pero por supuesto no podemos hacerlo así, ¿no? Habíamos hecho el siguiente dibujo. A ver, voy a hacer aquí un dibujo por acá abajo. Esto también otra vez es puro choro, ¿eh? Supóngase usted que esa es este, su, ay, ¿cómo se dice? Su trayectoria, su línea gamma, ¿no? Su curva cerrada simple gamma, perdón. Y entonces uno diría, ah, bueno, yo quisiera que si el rotacional fuera cero, entonces cuando yo integro de línea, me diera también cero. Pero por supuesto ya vimos, bueno, no hemos visto, pero esto en general no es tan cierto, ¿no? Porque para poder usar el teorema de Stokes, que es lo que está escrito acá abajo, esta parte de acá, que está escrita aquí abajo, lo que uno tendría que tener es que, pues, de verdad, esta gama de aquí es una frontera de alguna superficie. Y entonces bueno, a la gente como que le gustaría rellenar esta gama, ¿no? Y si esta gama se pudiera rellenar, entonces ya podríamos aplicar el teorema de Stokes y podríamos decir, ah, sí, entonces la integral de línea es igual a cero. Pero por supuesto, pues no siempre se pueden rellenar las superficies, bueno, no siempre se pueden rellenar estas curvas cerradas simples para dar una superficie. Y aquí habría que ponerle, por eso dejé aquí un lugarcito, que si el rotacional es cero y U es simplemente conexa, Este, entonces sí se puede rellenar esto en una superficie. Acuérdense que ser simplemente conexo es bueno, perdón, que la curva cerrada simple se puede retraer a algún punto, ¿no? Y el dibujo que hace la gente casi siempre es, si piensas que este es el punto al cual se puede retraer, y no creo que nunca les han dicho, pues creo que nunca les han dicho qué significa eso de que se puede retraer, pero es que la puedes mover continuamente adentro de U. De hecho, a lo mejor tendría que dibujar por acá al U. El U debe de estar en algún lugar, no sé, por aquí. Formalizado eso, pero eso de moverla, es una función, pero lo que va pasando es que uno la piensa como respecto al tiempo, y entonces digamos que en el tiempo cero aquí y en el tiempo un cuarto ya estás en la segunda que pinté, y digamos que en el tiempo un medio estés en la tercera, y así te vas moviendo con respecto al tiempo
haciéndote cada vez más chiquito, y aquí ya nomás voy a poner unos puntitos, de tal manera que llegas ahí. Y bueno, y si uno tuviera toda esa terminología, podría decir, ah, bueno, pues ese movimiento me define una superficie, a la cual llamaría yo, en este caso, S, y su frontera sería exactamente gamma, como está en el dibujo, y entonces sí ya podría usar yo que el teorema de Stokes, que me dice que puedo cambiar la integral de línea por esta integral de superficie, y como yo sé que el rotacional es cero, pues entonces todo es cero, y ya tendría la conclusión. Bueno, supongo que ya les habían comentado que este es el teorema como en su forma más general, pero no lo vamos a probar porque no tenemos la herramienta, pero pues no se preocupen tanto, ¿no? Vamos a probar una cosa que es suficientemente buena, y es que si el rotacional es cero y la región, pues no simplemente conexa, sino estrellada, entonces sí van a tener un resultado como este. Esa sería como la primera observación, ¿no? A ver, estamos tratando de motivar qué significa esto de los campos solenoides. Bueno, esa es la primera observación. Y la segunda, esta es la primera observación, ¿no? Y la segunda, pues es la que nos recuerda el teorema, un poco al teorema fundamental del cálculo. A ver, lo voy a decir de esta manera. Este, Uno sabe, otra vez, el teorema de Stokes dice, y a lo mejor ahora sí lo voy a poner acá, primero antes de decir el choro. El teorema de Stokes otra vez dice que la integral del rotacional sobre la superficie es igual a la integral sobre la frontera, bueno, sobre el borde. Ahí está, ¿no? Ese es el teorema de Stokes otra vez. Y entonces, pues uno dice lo siguiente, fíjense que la del lado izquierdo, o sea, la del rotacional, es una integral de superficie. Integral de superficie, pues es más o menos difícil, y la de acá de este lado es una integral de línea, que también podría ser difícil, pero suena, bueno, o a mí me suena, que la de la derecha es más fácil de hacer que la de la izquierda. Pues depende de la función, por supuesto, pero ahorita pensemos que siempre es más fácil integrar de línea que integrar de superficie. De hecho, aprendimos primero a integrar de línea, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, suponte que tú tienes, ahora sí, supongamos que tú tienes una, pues, que será un campo que está definido en una región de R3, en R3, y otra vez, pues, pensemos que este es de clase C1, ¿no? Nomás porque todo es de clase C1. ¿Qué pasa? Bueno, y además, ¿qué pasaría si tú, o sea, suponte que es y que tú puedes encontrar, es decir, que existe un F que va de la misma región de R3 en R3, de tal manera que G es igual al rotacional de F. Pues entonces, si tú pudieras hacer eso, pues dirías, ah, mira, si tienes esta situación, si tú quieres integrar de superficie la G, pues como es un rotacional, pues tú dices, ah, pues integro de superficie el rotacional, ¿no? Pues es la misma función, nomás me estoy haciendo tonto ahí. Pero dices, bueno, ahora sí aplico el teorema de Green, y entonces tendría que esto es igual a esto, ¿no? Eso es lo que me diría el teorema de Green. Y como dije, esto, o sea, es más fácil integrar de superficie, digo, perdón, de línea que integrar de superficie. Ahora, esto que está escrito aquí, lo único que nos recuerda es que está escrito aquí. Espero que no me haya perdido nada porque empezó a sonar mi iPad. Este, Esto que está escrito aquí no es otra cosa que el teorema fundamental del cálculo, bueno, una especie de teorema fundamental del cálculo. A ver, pensémoslo un momentito nada más. Aquí dice
que G es un rotacional, o sea, es decir, G es una especie de derivada. ¿Y, y qué es lo que está diciendo aquí? Que tú encontraste como una primitiva, ¿no? O sea, estás pensando que G es una especie de derivada y esto es encontrar una primitiva, ¿no? Es decir, la función que a la hora que la derivas te da la G. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces esto, pues es como el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Dice, para integrar de superficie la G, que es como una derivada, lo único que tienes que hacer es encontrar una primitiva, es decir, una función que cuando la derives te dé la G, y integrarla de línea, ¿no? Que es más o menos lo que dice el teorema fundamental del cálculo, de cálculo uno, ¿no? Pues, y también ya habíamos dicho que que habíamos dicho, perdón. Así que el teorema de Green y estos otros anteriores que vimos también nos recordaban un poco el teorema fundamental del cálculo, que era, quieres integrar sobre algo, encuentra una primitiva, integra sobre la frontera. Ay, aquí está mal escrito y nadie me dice nada. Aquí es la frontera de S, no sé por qué nadie se quejó, pero es la frontera de S, ¿no? O sea, quieres integrar sobre S, encuentras una primitiva e integras sobre la frontera. Bueno, este, bueno, a ver, bueno, eso sería bueno, sería bueno, tener una cosa así. ¿Por qué? Porque ya les dije, es más fácil integrar de línea que de superficie. Y entonces la pregunta, ¿cuál es? Pues la pregunta es esa, ¿siempre se podrá hacer algo de este estilo? Es decir, si tienes una G, siempre podrás encontrar una F de tal manera que G sea el rotacional y pues no. Como saben, las matemáticas no son tan buenas, digo, no siempre son tan buenos los resultados, no siempre se puede hacer una cosa de ese estilo, pero sería bueno saber cuándo sí se puede, ¿no? Y entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Y la pregunta es la usual, ¿no? O sea, determinar condiciones, este, para que se satisfaga esta condición, ¿no? O sea, a ver, entonces, la pregunta que tenemos ahorita es determinar para qué campos Gs que vayan de R3 en R3, aquí región, para qué campos existe esta F que va de la misma región de R3 en R3, para qué campos existe esa F, de manera que G sea el rotacional de F, ¿no? Este, y bueno, ya dijimos que pues la vida no siempre es tan fácil y resulta pues que no para toda G existe una F que cumple con esta condición. Y entonces, a ver, nada más voy a decir rápidamente que chequen ustedes el ejemplo que es el 4.22 del libro del PAES. A ver, ahorita lo voy a decir más o menos rápido. De hecho, ese ejemplo 422, pues es una G que va de R3 menos el cero. Esa es mi región, ¿no? Que si es una región, pues, que está contenida en R3 y va a R3 y que tiene como fórmula esta horrible, ¿no? G, X, Y, Z es igual a X sobre x cuadrada más y cuadrada. No sé para qué lo estoy escribiendo si no voy a decir nada, pero bueno, lo sigo escribiendo. A la 3 medios, y, ay, ya estoy escribiendo horrible. Y entre lo mismo, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios y z entre lo mismo, supongo, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Ahí está. Perfecto. Ok, y entonces esa es una G que pues, está bien, ¿no? Y entonces el ejemplo dice, muestre que no existe F que va de R3 menos el cero, con R3 y a R3,
de tal manera que el rotacional de F sea ¿no? Ok, para toda X en U. Ahí está. Bueno, y entonces no voy a decir nada, ¿por qué? Porque, bueno, él dice que en el ejemplo, bueno, a ver, pues aquí vamos a poner no sé, como note, note. Así que, él dice que en el ejemplo 4.13, usted ya probó que si S es la esfera de radio R, de radio R, no, sí, de radio R, mayor que cero, concentro en el origen. Entonces, bueno, si ustedes toman esa cosa, entonces, bueno, y con una parametrización ahí correspondiente, entonces la integral de G con respecto a esa parametrización es igual a menos 4pi. Pues yo no sé si Natalia les probó eso o no, pero pues si no, lo checan en el 413. Yo me imagino que sí lo ha de haber probado como un ejemplo, o a lo mejor se los dejó de tarea. Ahí ustedes me dirán, ¿no? Esa es una. Y la otra dice que el ejercicio, bueno, no, él le llama problema. El problema, ¿qué problema es? 24. Él dice que el problema 24 dice que si, si existiera este campo, si existiera la F, entonces tendríamos nosotros que la integral sobre la esfera de G de sigma tendría que ser igual a, si ya me equivoqué, igual a la integral sobre la S del rotacional de F. Y pues bueno, acuérdense que estamos diciendo que, bueno, y que esto pues tendría que ser cero. Y entonces pues no se puede, ¿no? Porque eso sería una contradicción. A ver, otra vez, ¿qué es lo que estoy diciendo en estas pequeñas observaciones? Lo que estoy diciendo es que para esta función no puede existir el f, porque si existiera el f, el problema 24 les diría que la integral es cero, pero ustedes ya probaron que la integral no es cero, ¿no? Y entonces pues no puede existir la f, porque eso les daría una contradicción, ¿ok? Y como pues no voy a hacer nada de eso, nada más lo dejo como observación. Este, y bueno, o sea, no siempre se puede y entonces lo que decimos es, pues nosotros estamos interesados en cuándo sí se puede y pues vamos a darle un nombre a esto, ¿no? Porque no vamos a estar diciendo todo el tiempo, ¿será que G se puede? Bueno, que se puede encontrar una F tal que G es el rotacional de F, escribir eso es como muy desgastante y entonces uno le da pues bueno, uno quiere esa propiedad, entonces le da un nombre a esa propiedad y se pregunta acerca de cuándo se cumple la propiedad, ¿no? Entonces, primero vamos a darle el nombre a la propiedad y esto es una definición y entonces se empieza diciendo sea una función que va de una región en R3 y entra a R3, continua, continua, este, decimos Decimos que G es un campo solenoide, es un campo solenoide si existe la F, ¿no? F que va de la región U de R3, es la misma, no sé por qué le puse otra vez región, pero bueno, a R3 de clase C1 que cumple, pues que para toda X en U, G de X es igual
al rotacional de F en X. ¿Sí está bien o no? Bueno, sí está bien la definición ahí. Lo que quería preguntar es, ahí vamos. Lo único que estoy diciendo es, pues me interesa esa propiedad, ya le puse nombre, se llama un campo solenoide, ¿sí está bien? Y entonces, pues yo, o sea, y ahora el problema que me interesa abordar es cuando un campo es solenoide, ¿sí? Y bueno, pues voy a hablar de, bueno, pues para eso hay que hablar de divergencia. Y entonces la divergencia va a ser una cosa importantísima para los campos solenoides. Ok. A ver, y entonces uno tiene que recordar, ¿se acuerdan que cuando Natalia les dijo, les habló acerca de la integral, ay, ¿cómo es? De una integral vectorial, no, perdón, de una integral de superficie sobre un campo vectorial, hablaron de la cantidad de flujo que pasa por la superficie. A ver, voy a hacer un dibujo, ¿no? Espero que sí les hayan dicho todo eso. A ver, por acá voy a poner los ejes. No sé. Por acá está mi superficie. Por acá está mi superficie. Voy a pintar algo más o menos bonito. No sé, por ahí. Ahí está mi superficie, ¿no? Y tengo un campo vectorial, ¿no? A ver, voy a pensar que tengo. A ver, lo voy a llamar F, ¿no? Porque pues así se llaman los campos vectoriales. De U en la región de R3 en R3. Aquí tengo pues este es un campo, ¿no? Por acá está mi dibujo, y entonces a ver si se acuerda uno tenía vectores, ¿no? El campo vectorial, o sea, lo estoy pensando así como que si este es X, pues f de X es un vector que pues está parado por ahí, ¿no? Y por lo Profesor, bueno, tanto, antes de que siga, podemos regresar a una cosa que me dejó ahí con la duda del problema 24. a ver, ya regresé al problema 24. Dime cuál es la duda. Dijo que esa es la G que ya habíamos definido arriba, ¿no? Pero dijimos que no existe esa F, entonces, ¿cómo que sí existe? Ok. No, no, a ver, aquí dice, a ver, voy a tratar de decirlo. El ejemplo 422 dice, para esta G que está aquí, con esta fórmula horrible, Ajá. muestra tú que no existe, ¿no? Esa es tu tarea, porque Sí, además te lo sí. estoy dejando un poco de tarea, ¿no? Y Ok. entonces dices, pues a ver, recuerdo que Natalia, o si no lo hizo Natalia, porque pues yo no fui a la clase de Natalia, si no lo hizo Natalia, el ejercicio, bueno, el ejemplo 413, hace la integral, la hace específicamente, o sea, da una parametrización y, y calcula todo lo que tiene que calcular y llega a que esta integral es menos 4pi, ¿no? Eso es Ok. por un lado. ¿Sí está bien o no? O sea, Ajá. tú vas a hacer esta prueba por contradicción, ¿sí? Entonces dices, yo quiero mostrar que no existe, ¿no? Entonces, Ajá. supongo que sí existe. ¿Sí está bien o no? Ok. O sea, Sí. tú debías de empezar a decir, supongo que sí existe. ¿Ok? Ok. Y entonces observo dos cosas. La primera cosa es que Natalia ya me dijo que esta integral vale menos 4pi. ¿Sí está bien o no? Ujú. ¿Sí? Y estoy suponiendo que sí existe el f. ¿Ok? Si Ok. sí existe, el problema 24 me va a decir que esta integral es cero. Pues ya, contradicción. ¿Sí o no? Ah, sí. Porque, Ajá. sí, porque por un lado esta integral, por cierto, es la misma que esta integral, ¿eh? ¿Sí la Sí. ves? Entonces dices, por un lado yo sé que vale 4pi, pero si el campo existiera, si existe f, yo sé que Ah, vale cero. Entonces el campo no puede existir, porque si el campo existiera, llega una contradicción. ¿Me explico? ok. ¿Sí o no? Sí, creo que sí. A ver, o sea, lo único, bueno, tienes que hacerlo en tu casa, ¿no? Si no Ujú. hiciste esta integral, pues hazla. Y si no has hecho el ejercicio 24, que creo que no lo han hecho, ¿verdad? Pues hazlo.
¿Sí está bien o no? Ok. Este, este, pero de cualquier manera, creo que el 24 está en la lista de las cosas que van a hacer sus ayudantes. O sea, no te preocupes mucho. Si no me crees mucho, pues tu ayudante te lo va a probar. Entonces, y entonces la prueba iría más o menos así. Suponte que sí existe el campo. Pues si sí existiera, el problema 24 me dice que la integral es cero. Pero yo cuando hago la integral así con cuentitas, obtengo que es 4pi. Chin, es una contradicción. ¿Qué es lo Ah, que ok, está mal? ¿Qué es lo que está mal? Pues que supuse que sí existía el campo, ¿no? ¿Me expliqué? ok. Sí, sí, Ahora sí. sí. Pero esto es tarea, ¿eh? Por cierto, no sé si lo dije, pero, o sea, ahí se les queda de tarea moral. Ok, Que ok. chequen todos los detalles, ¿no? Sí está bien. Y eso me diría que no siempre, para no, no para, no, ay, ¿cómo lo digo? Que no es cierto que todo campo sea el rotacional de alguien, ¿no? O en otras palabras, no es cierto que todos los campos sean solenoides. A ver, ¿por qué es importante? Ya que estamos platicando de esto, les voy a decir por qué es importante este ejemplo, ¿no? Porque cuando uno define, lo primero que se pregunta es si todas las funciones cumplen ese algo, porque si todas las funciones cumplen ese algo, pues ¿para qué lo estudias? No tiene mucho chiste, ¿me explico? Y entonces lo que te estoy tratando de aquí es dar un ejemplo de una función, bueno, de un campo G que no es solenoide. Entonces sí tiene sentido la pregunta de determinar cuáles campos sí son solenoides y cuáles no. ¿Me expliqué o no? Sí, Ok, bueno, ya eso nomás era este, para despejar tus dudas. ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Bueno, si tienen una duda me dicen. Pues vamos a regresar a lo de la divergencia. ¿Qué estábamos? Ah, sí, ya. ¿Qué estábamos? Ajá, listo. Bueno, entonces estaba yo hablando de la divergencia. Estaba yo suponiendo que tenía un campo que llamé F, tenía una superficie que llamé S, bueno, que acabo de llamar S, por cierto. Y entonces, cuando Natalia les definió, cuando Natalia les definió esta cosa, o sea, la integral sobre la superficie S con el campo F con respecto a la parametrización sigma, seguramente les echó un choro acerca de que se podía pensar como la cantidad de flujo que, que bueno, o sea, uno toma una foto del campo, que era lo que yo estaba tratando de hacer por aquí. O sea, del campo me da muchas flechitas, ¿no? ¿Sí está bien o no? O sea, si este es X, el que estoy pintando como, este, con azul, perdón, sería el vector f de x, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces uno piensa que f de x está para x, así como en el dibujo, y entonces también puede pensar que a lo mejor las f de x es una cosa de cómo se mueve un fluido, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y pues se puede mover medio loco, para unos para un lado, otros para el otro, pero uno determina el vector normal, que es lo que te da exactamente esta circunferencia, ¿no? Chino, o sea, pues digo, perdón, esta parametrización te habla de un vector normal, ¿no? Chino, no sé dónde pintarlo. Pues lo voy a pintar por ahí, no sé. Te habla de vectores normales, ¿no? Y entonces uno dice, vaya, a lo mejor debería de pintarlo, perdonen ustedes aquí, ¿no? Te habla de un vector normal, ¿sí? Y entonces uno se pregunta como cuánto líquido, si es que de veras eso es un fluido o un campo de fuerzas, no sé. Voy a pensar que es un fluido porque creo que es lo más fácil. Como cuánto fluido sale del, ¿cómo se llama? O sea, le toma una foto al campo y se pregunta en un momentito después de cuando le tomé la foto al campo, este, no, a ver, lo voy a decir bien. O sea, uno piensa que el fluido corre, ¿no? El fluido está corriendo, entonces tomas una foto de cómo está corriendo y ese es tu campo F, ¿no? Y entonces te preguntas, del momento que tomé la foto, si me fijo en un momentito después, como cuánto fluido salió, bueno, pasó por la superficie, ¿no? Y entonces como esta parametrización les da vectores normales,
Entonces el producto punto de estas dos cosas, o sea, no sé si se acuerdan, es como que mide cuánto fluido salió por el punto X y cuando uno toma toda la integral, pues les da más o menos un promedio de como cuánto fluido salió de la superficie. ¿Sí está bien o no? Y de hecho, uno piensa que este número es positivo si cuando lo está viendo, bueno, si esta integral es positiva, eso significa que cuando lo estás viendo desde la dirección del vector normal, salió líquido o, o, o se metió líquido, ¿no? Si el vector normal apuntaba para la otra dirección. A ver, sí quiero hacer una pequeña pregunta. Todo el mundo más o menos sí tuvo esta discusión, porque ya no voy a decir nada más al respecto, nomás voy a decir eso que acabo de decir. Y si nadie se queja, y creo que nadie se está quejando, pues voy a pasar a lo que sigue. Ok, entonces vamos a hacer vamos a hacer, vamos a seguir esta idea, pero ahora con una superficie bien específica, ¿no? Entonces, a ver, pues aquí yo creo que lo pertinente es robarnos un dibujito del PAES. Entonces me lo voy a robar. Ya me cambié a donde está mi dibujo. Entonces me robo mi dibujo. Y lo pongo por acá. Hay aquí, ¿verdad? A ver si puedo. Ahí está. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Lo pongo donde lo quiero. Y lo voy a hacer grande, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pensar ahora en una superficie bien específica. ¿Y quién es la superficie bien específica? Voy a empezar a rayar este dibujo, ¿no? La superficie específica, la que jugaría el papel de lo rojo en mi dibujo de arriba, va a ser pues, la circunferencia, ¿no? A ver, bueno, primero debería decir una cosa que no dije, pero ahorita la digo. Perdón, la circunferencia va a ser la esfera. O sea, lo primero que hago es tomarme un X0, ¿no? Que es este que está aquí. Ya lo pinté de negro. Espero que todo el mundo lo vea. La superficie de la que voy a estar hablando va a ser la esfera de radio R, centrada en el punto X0, ¿ok? Estas de acá, en mi dibujito que me robé del PAES, estos son los campos, bueno, esto es como que está representando el campo en cada punto, ¿no? Y pues podrías, bueno, este está muy regular, ¿no? Como que todos apuntan hacia la misma dirección. Sí, y este de acá es el vector normal, ¿no? Entonces, a ver, si uno, si uno se pone a decir, bueno, entonces me acaban de chorear y decirme que la integral de superficie como que representa cuánto líquido pasó, cuánto líquido pasó por la superficie despuesito de un momento cuando tomé mi foto, ¿no? Acuérdense que cuando tomé mi foto es el campo vectorial, ¿no? Porque si estás pensando que se mueve un fluido, pues a lo mejor en cada tiempo pues sale. O sea, en cada tiempo tienes como distintos movimientos, pero le tomas una foto y dices, bueno, pues como cuánto líquido, ¿no? Pasa por la superficie. Ahora, vamos a fijar vamos a fijar nuestras posturas. Y nuestra postura es, pues fíjese que para la esfera de radio R, yo puedo decir cómo son mis vectores normales. Mis vectores normales o apuntan para adentro o apuntan para afuera. Y de hecho, ahorita solo me va a interesar vectores normales que apuntan para afuera, ¿ok? Solo me va a interesar eso, vectores normales que apuntan para afuera. Y entonces digo, fíjate que bajo esta suposición, o sea, bajo este dibujo, ¿cuál es el significado de esta integral? Ahora mis vectores normales apuntan hacia afuera. Mi F, pues voy a pensar que representa el movimiento de un fluido o algo de ese estilo. Y la S va a ser mi circunferencia de radio R, ¿no? ¿Ok? Entonces, uno puede interpretar esta integral como
cuánto líquido en promedio, ¿no? Porque por cada punto, como se ve en el dibujo, punto pues puede salir o podría entrar líquido, ¿no? De hecho, esta es como la, bueno, como la visión que se tiene de este dibujo es, por ejemplo, fíjense que en este punto sale y fíjense que en este punto como que entra, ¿no? Líquido hacia la esfera. ¿Sí está bien? Bueno, con este campo así que pintamos aquí, y entonces uno dice, ah, pues en determinado punto sale tanto líquido, a lo mejor en otro punto entra, pero entonces esta integral de acá arriba se puede pensar como en promedio cuánto líquido entró y cuánto salió, ¿no? ¿Sí está bien? En promedio. Bueno, o sea, el promedio del líquido que pasa por la superficie. ¿Sí? Y entonces dices, ah, bueno, pues fíjense que pues, puedo pensar que es el promedio de líquido que pasó en la superficie y además tengo otra interpretación, ¿no? Si es positivo, significa que salió más líquido del que entró. Y si la integral es negativa, pues significa que entró más líquido del que salió, ¿se entiende? Porque el vector normal está apuntando hacia afuera y entonces pues ese movimiento es lo que me da hacia afuera. O sea, si es positivo, estoy diciendo que sale líquido, y si es negativo, estoy diciendo que entra líquido. Ya esta idea no les debería de parecer muy rara, pues ya la hemos dicho muchas veces. Sí, ahí vamos. Y entonces, sí, ok. Y entonces, a ver, me quiero fijar en el siguiente. Entonces, esta integral me dice como cuánto líquido salió y como cuánto líquido entró. Y entonces, en el que me quiero fijar es en el siguiente cociente. Sí, lo voy a apuntar aquí de una vez. Y entonces, ¿qué significa el siguiente cociente? La integral, aquí a lo mejor debería poner una línea para decir que ya estoy hablando de lo de abajo. La integral sobre SR F punto dr entre el, ¿cómo se dice eso? El volumen de ER. ¿Volumen o área? No, volumen, porque, a ver, ahora voy a pensar otra vez, ¿no? A ver, voy a pensar otra vez. ¿Te acuerdas que esto era una foto de un líquido, ¿no? Y entonces aquí estás pensando cuánto líquido pasó por la superficie. Eso es la integral, ¿no? La integral es cuánto líquido pasó por la superficie, la de arriba. Ahora, ¿por qué quiero dividir por el volumen? Ahorita voy a decir esto. Si adentro tenías, o sea, cuando empiezas, pues tienes cierta cantidad de líquido dentro de la esfera, ¿no? ¿Y cuánto te cabe en esa esfera? Pues pues te cabe el líquido volumen de la esfera. ¿Sí está bien o no? ¿Sí o Sí. no? Y entonces empiezas con ese volumen y dices, ah, pues, ¿qué pasa cuando actúa el campo? Pues lo que te está diciendo es, actúas el campo, o sea, el campo actúa y, que es lo de arriba, y entonces esto te dice, a ver, espérenme, esto te dice cuánto salió, ¿no? ¿Sí o no? O sea, empezaste con este líquido, y ese te dice cuánto salió o cuánto entró, no sé si me explico, y Sí. entonces, ese es como que uno podría pensar, es cuánto se expandió el líquido, o sea, o sea, cómo se movió el líquido, si está bien o no. Y de hecho, si sale mucho, como que lo que está haciendo el punto, bueno, lo que está haciendo el campo es expulsar el líquido, si está bien o no. Y si entra mucho, pues lo que está haciendo ¿cómo se llama? El campo es, pues metiendo líquido. ¿Sí está claro más o menos lo que estoy diciendo? Aunque no cabe más líquido, ¿no? Pero como no cabe más líquido adentro de la esfera, pues estás pensando como que de repente quizá tienes una fuga de agua, ¿no? Sí, me explicó, ¿no? Ok, O sea, sí, sí. está jalando hacia adentro agua, ¿no? O está expulsándola. ¿Sí está bien o no, joven? A ver, Sí. y aunque suena medio raro, pero lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Como siempre hacemos. Este, o sea, a mí no me, o sea, como que esta es una idea intuitiva buena, pero lo que yo quiero hacer es sacar el límite cuando R tiende a cero de este cociente, ¿no? ¿Sí está bien? Que me está diciendo, bueno, si me olvido un poquito del límite, o sea, si ustedes se olvidan un poquito del límite, lo que estoy tratando de argumentar ahorita es que esto me dice
como cuánto se expande el líquido en promedio, ¿no? O sea, como cuánto sale y cuánto entra. ¿Sí está bien o no? Este cociente. ¿Sí? Y si yo tomo el límite cuando R tiende a cero, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo ¿cómo se llama? La esferita más chiquita, y más chiquita, y más chiquita, y más chiquita. Y entonces, si el límite existiera, ¿qué significaría eso? Pues significaría que en el punto, o sea, ya uno lo piensa así raro, a ver, lo voy a poner aquí, que en el punto, pues dependiendo de qué me dé esta integral, digo este límite, perdón, como que está o atrayendo cosas, a ver, lo voy a poner así, sí, como yo supongo que lo voy a poner en azulito, ¿no? O sea, si ese límite es como negativo, me diría que está como el campo, el campo está como atrayendo cosas ahí, y si es positivo me estaría diciendo que lo está como expulsando, ¿no? Ay, dije que le iba a poner como en azul. ¿Sí está bien o no, jóvenes? ¿Sí? Y entonces como que me interesa, lo que me interesa, pues es saber si este límite existe, integrarlo, bueno, saber si ese límite existe. ¿Y cómo se llama eso? Pues no sé si se acuerdan, pero ya lo hemos visto antes, ¿no? Cuando estábamos hablando del rotacional, de R2 en R2, teníamos una idea más o menos similar de esta cosa, ¿no? O sea, que si la divergencia era positiva, como que jalabas hacia adentro, y si que la divergencia era negativa, digo, perdón, positiva, jalabas hacia afuera, y si la divergencia era negativa, jalabas hacia adentro. ¿Sí está claro o no, jóvenes? Entonces, la proposición bueno, esto, que todavía no lo hemos definido, pero este límite, este que aquí circulamos, bueno, encasillamos, este que aquí encasillamos, es la divergencia, ¿no? Es el concepto de divergencia para R3. ¿Sí ahí vamos o no? Por supuesto, a nadie le gustaría decir, calcula la divergencia, sí, échate este límite cuando no sé qué, ¿no? Este, pero bueno, este, lo que queremos es poner una formulita para divergencia, que es lo que vamos a hacer en nuestra siguiente proposición. Y antes de probar la proposición, déjenme decir un par de cosas. A ver, ya sé que bueno, para decir todo esto, usé esferitas, ¿no? Aquí están las esferitas. Pero para el teorema voy a usar un cubo, ¿ok? A ver, lo voy a pintar por aquí. Aquí está X0, gorro. Voy a pintar esto. Voy a pintar un cubo ahí medio mal hecho, ¿eh? Porque pues no el rato lo hago bien hecho. Voy a pintar un cubo. Estoy pensando que el X0 está como adentro de este cubo, ¿no? Por ahí están mis ejes. No sé. Ahí están mis ejes. Y si toda la situación la tuviera aquí, chin, ese no parece un vector normal, pero creo que sí, ¿no? Bueno, no sé. A ver, voy a pintarlo así como lo pintaría. Ese sí parece un vector normal, ese sí parece un vector normal. Y luego tendría los azules que están, pues no sé, de alguna manera por allá y de alguna manera por allá y así. Este, a ver, lo que quiero decir en este momento es, toda esta discusión que tuvimos con esta cosa roja, bueno, esta esfera roja, el campo azul y los vectores verdes, ¿a poco no seguiría todo eso siendo cierto si en lugar de tomarme una esfera me tomo un cubo y hago que este cubo se vaya haciendo chiquito? ¿Sí me explico o no, jóvenes? Bueno, a ver, déjame poner esto acá. Bueno, ¿y cuál es la ventaja de ponerlo como de esta manera? La ventaja de ponerlo como de esta manera, ching, aquí tendría ¿no? Fíjense que este sería, bueno,
si x0 gorro tiene coordenadas x0, y0, z0, entonces aquí estaría x0 en mi dibujo. Estoy haciendo un dibujo medio feo, pero ya les dije que ahorita les hago uno bonito. Este sería y0 y este tenía. Mal estoy poniendo las coordenadas, ¿no? Y entonces este cubo rojo del que estoy hablando, ese cubo rojo tendría coordenadas, ese cubo rojo tendría coordenadas, no, perdón, se podría describir como y0 menos epsilon, y0 más epsilon, cruz, y0 menos epsilon, y0 más epsilon, chin, ya no me cupo. A ver, lo voy a poner otra vez bien. Chale, qué feo es no tener noción del espacio. Entonces, C sería x0 menos epsilon, x0 más epsilon, cruz, y0 menos epsilon, coma, y0 más epsilon, cruz, z0 menos epsilon, z0 más epsilon. ¿Sí está bien o no, jóvenes? Y este se llamaría C epsilon, ¿no? Y ahora sí, si la epsilon tiende a cero, entonces este cubo se va haciendo cada vez más chiquito, y tendría la misma cosa, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es llamar a pues creo que Paz le llama rectángulo epsilon, pero yo ya le llamé C epsilon modo. Este, y entonces lo que yo quiero hacer es pues voy a calcular para la divergencia, voy a calcular el límite cuando epsilon tiende a cero de la integral sobre C epsilon, esa es mi superficie, ajá, de F, punto de sigma epsilon, ahorita digo quiénes son estas, entre el volumen de C epsilon. No es exactamente lo mismo que yo había dicho acá, pero cambiando el, ¿cómo se llama? Las, ay, ¿cómo se llaman? Las esferas por cubos, ¿no? Y entonces yo quiero calcular este límite que se llama la divergencia, y como ustedes ya saben, pues esto debería de tener una fórmula bastante agradable. Bueno, ya son las 12. Yo creo que este es un momento bueno para dejar de grabar, entonces voy a dejar de grabar.